El libro que hoy presentamos es un documento testimonial de lo que ha ocurrido durante 65 años, los que van desde 1981 a 1946, que suponen el nacimiento y desarrollo en nuestra ciudad de la Casa Social Católica y la expansión nacional de un proyecto que tiene a un gran artífice, al padre Sisinio Nevares, cuya obra y legado se analiza profusamente con todos los avatares que padeció en una etapa sin duda apasionante de nuestra historia. Se dice que tienen que pasar los años para comprender la verdadera dimensión de los momentos y la perspectiva de lo que se puede vivir en un siglo. Se necesita tiempo para el análisis de los profundos cambios de la sociedad, ya que la velocidad con la que se producen en un momento como el que estamos viviendo, la velocidad a la que se suceden los hechos, hace imposible que haya un análisis objetivo de las cosas. El tiempo pone todo en su sitio y el tiempo transcurrido desde entonces es el que ha dado paso a que hable la documentación de una época difícil, convulsa y de agitados cambios. El escenario son los años finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. La realidad de España entonces era muy difícil, no sé si tan difícil como la actual, yo creo que más difícil todavía. Todos buscaban su sitio, la industria buscaba el suyo, los obreros donde trabajar, las personas que se empezaran a reconocer sus derechos, la sociedad su desarrollo. Hasta la Iglesia, la propia Iglesia estaba buscando su sitio y la mejor prueba fue la promulgación de la doctrina social de la Iglesia. La Compañía de Jesús, sin duda una adelantada a su tiempo, ya venía aplicándola y creo que no me equivoco, ellos nos lo van a puntualizar y nos lo van por lo menos a fundamentar más, y yo quiero decir que la doctrina social de la Iglesia se basó en buena medida en lo que venían haciendo los jesuitas. Con personas aquí mucho más autorizadas que yo, me atrevería a decir que la Iglesia entiende que su labor tiene que ir mucho más allá de la de salvar almas, que debe de estar activamente presente en la sociedad, aportando soluciones a los problemas de las personas, innovando en un mundo que cambia, participando activamente en la percepción y en la preparación de las personas, ayudando a formar y también a defender sus derechos. Los antiguos círculos obreros y los sindicatos católicos, que desarrollaron una tarea que, como reconozcámoslo, tuvieron gran reticencia en su momento por el poder político y sindical establecido, llegaron a hacer una labor realmente impagable. Dentro de la propia Iglesia tuvieron que solventar algunas dificultades. A fin de cuentas, no olvidemos que la Iglesia somos todos, somos todas las personas y somos eso, personas, y cada una, por tanto, con un criterio diferente. El libro que esta tarde presentamos, personalmente lo considero una joya documental. Aporta luz a un momento muy importante de la historia de Valladolid y será una pieza fundamental para los estudiosos de la acción social de la Iglesia. Manuel de los Reyes, aquí a mi izquierda, ha buceado en archivos, ha escudriñado las actas de la Casa Social y ha narrado la historia tal y como la ha percibido, permitiendo a la vez que entendamos el papel de los jesuitas en esos 65 años de nuestra historia, que no es más que una faceta de su gran tarea y que nos acerca a la apasionante personalidad del padre Nevares, que podemos decir sin complejos que además de un gran jesuita, fue un gran líder social de su tiempo. Manuel de los Reyes escribe desde dentro, desde su conocimiento profundo de la labor de la Casa Social Católica de Valladolid, fundadora de la Caja de Ahorros Popular, donde él trabajó muchos años. La presentación de un libro como este, y la presentación de un libro en general, como es un nacimiento, siempre es un motivo gozoso, y más todavía cuando el autor es amigo y cuando nos hemos hecho amigos precisamente con la elaboración de esta obra. Manuel de los Reyes llegó un día al despacho de mi facultad, de mi departamento, en el que tengo la suerte también que se encuentre el profesor Palomares, y allí el autor lo hacía con muchas páginas escritas, se puede demostrar, y con muchas más leídas, entre ellas algunas que le podía haber aportado humildemente sobre la Compañía de Jesús, sobre la historia de la Semana Santa y sobre la presencia educativa de los hermanos de la Salle. Veremos después qué conexión tenía todo esto con la Casa Social Católica. A partir de ese momento entendí que el proyecto que estaba desarrollando Manuel de los Reyes iba a llegar a buen puerto, aunque costase, a pesar de las dificultades, porque Manuel es un hombre perseverante. Y todo ello lo he seguido con atención y creo que la primera palabra que debo pronunciar esta tarde es la de enhorabuena. Enhorabuena por tu entusiasmo, Manuel, por tu reflexión intelectual y por tu análisis histórico sin haber pasado por la Facultad de Historia, y enhorabuena también por tu perseverancia.
No estamos hablando, para aclararlo, de un jesuita que se ha dedicado a reconstruir una institución vinculada con la Compañía de Jesús, aunque esta, la Compañía de Jesús, debe sentirse satisfecha con este libro porque se ha optado una vez más por el estudio y no por el olvido. Por eso veo con agrado su colaboración en la publicación de esta obra, junto con Cajamar, descendiente de esta iniciativa, de la Casa Social, y la propia Casa Social Católica, no podía ser de otra manera, todos ellos congregados por Ediciones Encuentro. Enhorabuena también a ellos, y además el libro va asegurado, firmado, por el prólogo de otro gran maestro, esta vez un historiador jesuita, Manuel Revuelta, al que muchos de los que aquí nos encontramos tenemos gran cariño y aprecio y hemos aprendido tanto de él. Manuel de los Reyes ha contado con una preparación profesional dilatada para realizar este libro. Quizás su vida se ha ido encontrando elementos para desembocar en estas páginas. Hace ahora 40 años se vinculó con la obra social de la desaparecida Caja de Ahorros Popular de Valladolid, también heredera de esa casa social, en las áreas docente, administrativa, sociocultural, con una labor como institución que muchos recordamos y añoramos, porque la Caja de Ahorros Popular de Valladolid tuvo una gran importancia en la cultura vallisoletana de los años 80, celebrándose exposiciones, pequeñas exposiciones del patrimonio eclesiástico de Valladolid, editándose importantes obras como Vallisoletanos, Cuadernos Vallisoletanos, la revista Folclore, y allí se encontraba Manuel de los Reyes. Todo esto despertó en él una vocación humanística y de ahí arrancan sus estudios en sociología. También se ha preparado sindical, laboral y socialmente para la realización de este libro en diferentes ámbitos del desarrollo del pensamiento social cristiano, vinculado a la propia Casa Social Católica, en su ocupación dentro del área de relaciones laborales, recursos humanos y prevención de riesgos laborales, especialidad en la que ha profundizado a través de un máster, sin olvidar igualmente la relación entre familia y matrimonio, estudios que ha sancionado por otro máster en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. En los últimos 4 años ha estado dedicado a la investigación y a la elaboración de esta obra que tenemos sobre la mesa acerca del sindicalismo católico en un primer recorrido. Digo esto de primer porque seguramente ya habrá escrito unas 200 o 300 páginas del segundo tomo que continuará esta trayectoria de la Casa Social Católica. En esta ocasión, la que tenemos encima de la mesa, la que nos podemos llevar a nuestras casas, abarca entre 1881 y 1946. Me interesa en mi presentación, y de forma muy breve, profundizar en tres elementos. En primer lugar, la Casa Social Católica es un capítulo esencial en la historia de los jesuitas en Valladolid a lo largo de los siglos. Los jesuitas están presentes en Valladolid desde el principio, desde la propia vida de San Ignacio, incluso, curiosamente, la presencia de San Ignacio en Valladolid en 1527, durante poco tiempo, está muy relacionada físicamente con la Casa Social Católica, porque es el mismo lugar. Lo que discurrió en el siglo XVI, después en el mismo lugar discurrió toda esta labor en el siglo XIX y en el siglo XX. En Valladolid se desarrollaron distintas obras de la Compañía de Jesús hasta la expulsión y traumática extinción, y después, en el siglo XIX, con la restauración de la Compañía en la Iglesia Católica y en España, a partir de 1814 y 15, pues aquella Compañía restaurada tenía un ritmo mucho más lento que la antigua Compañía. Es más, los jesuitas no deshicieron las maletas en el siglo XIX en Valladolid, en España, porque cualquier régimen medianamente progresista que había, lo primero que hacía era expulsar a la Compañía de Jesús, o a dispersar a sus miembros, algunas veces con poco éxito porque casi de forma permanente se encontraban en distintos domicilios. El ritmo cambió con la restauración alfonsina. A partir de 1877-78, con personalidades como el padre Francisco de Sales Colina, después como el padre Marcelino de la Paz y más tarde, por supuesto, con el padre Sisinio Nevares.
Es el momento en que se establece la residencia de Ruiz Hernández, en que se edifica después la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en que se establece esta Casa Social Católica, en la que se funda el Colegio de San José de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, es un capítulo esencial, el de la Casa Social Católica, en la historia de los jesuitas en Valladolid. Es una ciudad jesuítica como lo sería para otras órdenes religiosas que estuvieron presentes en la ciudad. Y las otras dos observaciones van en otros dos puntos de confluencia de nuestros estudios. La Casa Social Católica también es importante en el proceso de restauración que el arzobispo de Valladolid, Remigio Gandásegui, llevó a cabo de la Semana Santa. Remigio Gandásegui encontró en esa Casa Social Católica los católicos suficientemente comprometidos para llevar a cabo la reorganización, por ejemplo, de la cofradía, de la histórica Cofradía de la Piedad, o después, a través de instituciones vinculadas a la Casa Social Católica, pues nacieron otras cofradías, como la Cofradía del Despojo, desde la Juventud Obrera Católica, o la Hermandad Ferroviaria de la Sagrada Familia. Estuvo presente en la historia, por lo tanto, de la Semana Santa y también de la promoción de la Semana Santa. Desde la Casa Social Católica se imprimieron aquellas guías para promocionar en el comienzo de la historia del turismo de la Semana Santa de Valladolid y de Medina de Río Seco. Esas guías tan valiosas se imprimieron en la Casa Social Católica. Y el tercer punto, esa colaboración entre la Casa Social Católica y los hermanos de las escuelas cristianas en una institución, en la proyección educativa de esta Casa Social Católica. Los hermanos de La Salle, cuando se establecieron en España en 1878, ya entraron en contacto con los jesuitas y con algunas de sus obras sociales. Y también ocurrió en Valladolid. En Valladolid fundaron el Colegio de Lourdes en 1884, pero ya en el siglo XX se inició una colaboración muy fructífera, encargándose durante varias décadas los hermanos de La Salle de la escuela del futuro Colegio de la Sagrada Familia vinculada a esta Casa Social Católica. Hermanos de La Salle y jesuitas colaboraron en una obra común y creo que las aportaciones que hace Manuel de los Reyes en esta obra sobre este tema, y para mí son de un gran interés, son especialmente originales, ya que no se había estudiado nunca esa colaboración, ese trabajo en común. Solamente me resta animarles a la lectura, a la consulta y al estudio a través de libros como este. No es una obra de ficción evasiva que nos podamos llevar en los últimos momentos del día, pero es un libro de conocimiento que faltaba por hacer en la historia de esta ciudad que tanto quiere Manuel de los Reyes. Manuel de los Reyes no es vallisoletano, pero sí que lo es de adopción, la cual también le debe agradecer a Manuel de los Reyes su dedicación y le anima a proseguir con esa ilusión que le permite tener una cartera repleta de proyectos. Esta obra hay que enmarcarla en un tiempo, y el tiempo es el tiempo de la restauración carnovista, la restauración borbónica, como se la quiera llamar. Y en este tiempo tiene lugar lo que se considera que es la cuestión primordial de la restauración. Es la cuestión obrera, la condición obrera, la preocupación obrera. Puede decirse que a partir de 1875 en adelante todo gira en torno a ello. El profesor Jover decía que la cuestión obrera, lo que va a ser la condición obrera y después ya el catolicismo social y todo lo que se quiera poner a continuación, nace en el sexenio democrático, es decir, lo que sucede en España, la etapa de 1868, de la Revolución del 68 a la restauración borbónica. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede en ese momento, en ese tramo, en ese trecho de 6 años, en ese sexenio, es que aparece una realidad nueva en la España contemporánea, la condición obrera. La condición obrera. La condición obrera hasta ese momento era una realidad muy esporádica, con apenas fuerza,
y a partir de este momento va a tener una presencia que se manifestará en distintos aspectos, en distintas situaciones. Esta condición obrera se considera que nace en este sesenio democrático y se identifica porque es el paso del obrero que trabajaba en el taller, muy ligado a una amistad y a una situación incluso paternalista del amo, pasa del taller a la fábrica, donde es un número. Es un poco el paso del que estuviera en una litografía como persona que ayudaba, que se entretenía, que aprendía y después pasa a Fasa Renault. Pues es la misma situación. En Fasa Renault aparecería como una persona diluida. En el siglo XIX, en el último tercio, hay también esa disolución, esa pérdida del lazo entre el maestro y el obrero, y es lo que nace es una condición obrera, es un nivel específico, una realidad que es propia. Esa condición obrera va unida también a un trasvase de la población. La gente se tiene que mover y se mueve del campo a la ciudad. El mismo Valladolid de la época es un Valladolid que crece por inmigración. Y en eso lo que sucede, lo que lleva consigo es que las viviendas se transforman en infraviviendas. Es el chabolismo, es el comienzo de barrios también en Valladolid, pues al amparo de lo que era el Camino de Hierro del Norte, o sea, la estación, etcétera, donde van a estar trabajando también los primeros jesuitas en el barrio de las Delicias. Esa infravivienda crea también un espíritu asociativo dentro de los obreros que fundamentalmente en el terreno del campesinado como efecto también de la desamortización se genera un proletariado obrero. ¿Qué es lo que trae eso consigo? Pues trae consigo que dos instituciones de distinto género, pero muy enlazadas por la preocupación, se preocupen de esta situación. Y estas dos instituciones es el gobierno y es la Iglesia. Ahí es donde empieza a discurrir estas pautas, esta pista de lo que serán los círculos católicos obreros, lo que será la Casa Social Católica de Valladolid en concreto. Por parte del gobierno se crea en los primeros años 80 una comisión de reformas sociales donde se preguntan cuál es la situación del obrero, cuál es la situación desde todos los puntos de vista, la vivienda, de la vida familiar, la religiosidad, las costumbres, los vicios, los defectos, los éxitos. Una respuesta que genera 5 tomos de respuestas sobre las distintas provincias, sobre las distintas también instituciones del momento. La condición obrera, el gobierno estaba interesado en conocerla y ahí la llega a conocer y a partir de ahí empezará a legislar lo que nosotros ahora estimamos que queda ya muy lejano. Empezará a legislar sobre el descanso dominical, empezará a legislar sobre la jornada de 8 horas, etcétera, etcétera. Pero aquí está el núcleo de lo que son leyes laborales que después estarán iniciadas con Moret o con Gumersido Acárate y otros políticos del momento. Y por parte de la Iglesia, sin duda ninguna, el hecho más señero, el hecho más importante es, en 1891, la aparición de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Las cosas nuevas, es como se titula esa encíclica. Y lo que le interesa al pontífice, nadie más aventajado y nadie más vanguardista, ni nadie más puntero que León XIII en la cuestión social, es saber qué es lo que se puede hacer y qué problemas tienen los obreros. Entre otras cosas, por primera vez, aunque en otras organizaciones políticas no lo estimen así, el Papa se pronuncia a favor de la asociación, a favor del sindicalismo. Entre esas dos realidades, la Comisión de Reformas Sociales y la Rerum Novarum, hay otras realidades que tienen un carácter más germinal, más pequeño, pero que
revisten una gran importancia y es donde tenemos que situar la Asociación de Escuelas Católicas o Católica de Escuelas, la católica, como se recuerda en el libro, y después, a partir de 1915, la Casa Social Católica. A mí este estudio me ha pillado, pues, sabiendo cosas, de reconocerlo, y se lo he dicho al autor, sabiendo cosas porque en 1978 dirigí yo la tesis de Félix Fernández Gorrino, que ha utilizado el autor, es un sacerdote que ahora está en Guatemala, que no se publicó, pero donde está el nervio de toda esta estructura, un trabajo interesante. Al año siguiente publiqué, junto con compañeros del Departamento de Historia Contemporánea, un libro sobre la Comisión de Reformas Sociales en Valladolid, donde, entre otras cosas, se dedicaba un capítulo a esta asociación y donde, por cierto, se publicaban por primera vez, no, pero sí tenía ese sentido de revival, de vuelta al pasado, se publicaba la fotografía del salón de sesiones del Teatro o el Cine Hispania en la Casa Social Católica de la calle Muro en ese momento. De modo que no me pillaba ajeno a este estudio. Una compañera mía, Elena Maza, también es muy citada en este libro porque ella, que se preocupa de un modo más especialista en lo que es el asociacionismo en España y en Castilla y León, pues ha ofrecido también distintas ocasiones de encapsular mejor a la Casa Social Católica en estas sociedades. Un libro, por tanto, que tenía un precedente remoto, lejano, pero que ahora tiene una fuerza mayor, precisamente porque ha tratado de aprovechar lo que ya se había hecho antes, pero desde luego lo ha completado pues hasta la saciedad, hasta el detalle. Y lo ha hecho siguiendo, como dice Manolo Revuelta en su prólogo, 3 historias al mismo tiempo. Fíjense si es importante la obra a la que nos estamos refiriendo. Es una historia social, es una historia religiosa y es una historia local. Quisiera yo enfatizar en esta última, porque posiblemente sea lo que nos llame más de lleno a los vallisoletanos y lo que sea menos conocida. Javier Burrieza ha señalado la importancia de los jesuitas para la historia de Valladolid en la etapa contemporánea por muchas razones, pero si ustedes se sitúan en el comienzo de esta obra, en 1881, verán que es el nacimiento del Colegio San José, que es todo ese rescoldo que anima a las obras de los jesuitas en la calle Ruiz Hernández. Puede decirse que los jesuitas giran en la etapa contemporánea, por lo menos hasta la Guerra Civil, en torno a 2 realidades. Una realidad en el espacio, en el tiempo, que es Ruiz Hernández y lo que es la Plaza de Santa Cruz, con el Colegio San José. Y una segunda realidad que es en torno a la calle Muro, con la Casa Social Católica desaparecida, con el Teatro Hispania. Yo señalaría en la etapa más postrera, en la etapa final, un tercer núcleo importante que es los talleres y el Instituto de Cristo Rey, con el último de los hombres citados aquí, el Padre Cid. Bien, pues la obra que se realiza en este momento es una obra en que están presentes los jesuitas, pero tienen un conjunto de colaboradores en las que está mezclada la sociedad española y la sociedad vallisoletana. Hay una fuerte presencia desde Domingo Morató o Juan Mambrilla, de catedráticos de la Universidad de Valladolid, y hay una fuerte presencia también de lo que sería la élite apostólica y cultural
y también aristocrática, acompañando y ayudando a estos vanguardistas que eran el padre Colina, que era el padre Paz y sobre todo Sisinio Nevares. ¿Qué es lo que se descubre? Pues se descubre que los círculos católicos fueron una realidad óptima en una labor no solo de apostolado, sino de apostolado social exclusivamente, que muchas veces se insisten, y lo insisten también las propias memorias, en lo que era la actividad cultural y la actividad cultural religiosa. Desde ese punto de vista, los círculos católicos tienen una enorme importancia en Valladolid. Y no solo en Valladolid, sino porque sirven de modelo, de prototipo para otras instituciones similares en otras regiones. En el libro se señala también la repercusión que tienen estos círculos católicos en provincias cercanas, como es Burgos, como es Palencia, con el sindicato minero, o como es en el orden del campesinado del sindicato agrario en Palencia. Ahí están los estudios. Lo mismo desde el padre Colina hasta el padre Nevares. Aquí lo que se produce es una evolución cada vez más sustancial, más importante en esta obra. El modo de cuajar esto que nació de un modo germinal es la Casa Social Católica, inaugurada en 1915. A partir de ahí puede decirse que toda la fuerza apostólica y social de la Iglesia en Valladolid y de los jesuitas en Valladolid se vehicula precisamente a través de estas instituciones. Al lado de ellas hay otras realidades, y ahí es donde yo le ofrezco a Manuel de los Reyes el que incoe un nuevo libro. Y hay otras instituciones, porque unas son citadas únicamente de soslayo o quedan un poco ensombrecidas. Hablar en Valladolid de la Casa Social Católica sin hablar del socialismo en Valladolid, no quiero hacer propaganda de un libro que yo publiqué sobre el socialismo en Valladolid, pero me parece que es un matrimonio mal entendido o con separación de bienes, porque la Casa Social Católica tuvo que luchar mucho con el socialismo en Valladolid. Remigio Cabello, a partir de 1894, funda la Agrupación Socialista Vallisoletana, y a la vera de lo que es aquí todo el mundo de la cooperativa, de las escuelas, etcétera, etcétera, los socialistas tienen fuerza. No estoy haciendo propaganda, sino que estoy haciendo historia. Tienen la fuerza también de instituciones propias, la aglomeración cooperativa, lo que era su biblioteca, lo que era un intento de crear una universidad popular titulada Pablo Iglesias. Por tanto, creo que hay que ir a tener este entorno que es sustancial también para comprender la actividad y los problemas sociales de la condición obrera en este tramo de último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Otro de los aspectos que merecen la pena también considerar, fíjense que no hablo para nada de los sindicatos libres, que eran los que auspiciaban los dominicos, que no tenían nada que ver con los sindicatos católicos, por tanto, es una cuestión en la que no entro, pero considero que la etapa de la dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República en Valladolid, que tienen su fuerza, que tienen su importancia, están todavía a la espera de introducir nuevos datos en los que la Casa Social Católica está implicada. En el Teatro Hispania de la Casa Social Católica es donde
don Ángel Herrera, funda la Unión Patriótica Castellana. En la sede de la Casa Social Católica nace la Federación de Estudiantes Católicos, que era quien luchaba en la Segunda República contra la FUE. Y piensen que hay dos personajes de relieve, de importancia, que es Antonio Tobar, el que es el rector de la Universidad de Salamanca, y Pérez Villanueva, que militaban los dos en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Historia, de Filosofía y Letras, uno en la FUE, otro en la FEC. Bueno, pues no solamente la fuerza de los jesuitas es a través de las congregaciones marianas y de los coscas, sino a través también de esta presencia en la vida vallisoletana universitaria, en unos momentos en que son muy peliagudos. La supresión del Colegio San José, la incautación del Colegio San José, trae consigo también una tensión en las aulas y en los claustros vallisoletanos en los que la FEC y la FUE tenían su parte. Finalmente, puesto que no quiero cansarles a ustedes ni darles ningún tipo de lección, me gustaría que estuviera algo más presente el Marqués de Comillas. Le encuentro un poco su presencia de tapadillo. Y sabiendo que el sindicato ferroviario en concreto estaba muy ligado, muy vinculado en esa etapa precisamente a lo que sería la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte, lo que luego sería la Renfe, también es necesario prestarle una atención. Está claro que con la obra que presenta Manuel de los Reyes en este momento tiene suficiente, y pienso que su familia quedará descansada y que esta denuncia mía es una denuncia que no tiene más que aires de amabilidad y de simpatía para quien ha sido capaz de hacer una obra ingente, una ópera magna, dirían los escolásticos, que merece el aplauso de todos ustedes. Del mío, desde luego, en principio, porque ya la he leído, luego tengo justificación, pero de ustedes también, porque les insisto, les arguyo, en este caso, para que puedan también iniciar esa lectura. Creo que efectivamente la obra llena un vacío historiográfico. Y cada vez he sido más consciente, en la medida en que iba avanzando en la investigación y tomando todo tipo de documentaciones y fuentes y referencias y demás, de que se había hecho mucho, se había pensado mucho, indagado mucho, pero esto era como una especie de puzzle incompleto, porque se habían considerado épocas determinadas, con artículos e investigaciones muy brillantes, como por ejemplo la de Elena Maza y el trabajo infatigable de Fernández en Gorrindo, pero esta era una historia inacabada. De hecho, la propia Compañía de Jesús lo consideró así cuando en 1990 completó una obra con todo el epistolario de Sisinio Nevares, que solamente era un preámbulo a una tarea que estaba pendiente de realizar. Se dieron las siguientes circunstancias. García Granda, el padre García Granda, había acompañado a Nevares en el momento de su muerte. Había sido discípulo de Nevares y este hombre, que no solamente había sido discípulo, sino que es que adoraba a Nevares por sus capacidades, sus condiciones, su perfil humano, su perfil moral y sobrenatural. Yo creo que entonces, aunque no lo he leído en ninguna parte, pero sí que he visto el resultado, se tomó la ingente tarea de coger un fondo Nevares donde estaba recogido un epistolario enorme, y estuvo durante más de 30 años, junto con otros padres jesuitas que se sumaron a esta tarea, indagando, recapitulando, reordenando todos aquellos materiales, y al final se alumbraron 4 tomos, 2 de los cuales se publicaron en el Centro de Investigaciones Sociológicas hacia 1990,
y otros dos se publicaron aquí en Valladolid en el 91-92, creo recordar, Iglesia y Sociedad en la España contemporánea. Y justamente en esos tomos había un estudio previo que había realizado García Granda y en el cual decía lo siguiente: del padre Nevares se podrían decir muchas cosas y sin duda muchas están todavía por escribir, y enfatizaba y señalizaba en que estaba por escribirse la historia de la Casa Social Católica de Valladolid. Yo eso lo leí y también vi lo que realmente había sucedido, que el deseo de García Granda no se pudo completar porque ese prólogo en el que decía esto, a continuación fue una especie de testamento, porque el padre García Granda entrega esas pruebas corregidas a la imprenta y 4 días más tarde va a fallecer. Es decir, que no tuvo la posibilidad de realizar ese sueño. Había completado una parte bibliográfica y epistolar, pero le quedaba escribir la historia de la Casa Social Católica y pensaba escribirla en su ánimo interno, quería escribir esa obra. Cuando yo me encontré con esta lectura, la verdad es que me sentí conmocionado interiormente porque veía que de una forma providencial, y fuera incluso extramuros de la propia Compañía de Jesús, había alguien que había sentido que esa Casa Social Católica había que escribir una historia que por otra parte los vallisoletanos, como he tenido ocasión de experimentar estos días en la feria, estaba pegado al stand correspondiente y se ve normalmente, pues como se visitan los stands, a veces con indiferencia, con curiosidad, pero cuando entraba a fondo y procuraba hacerlo en conversaciones muy interesantes que han ido surgiendo a lo largo de estos días, percibía en que la historia realmente no dice todo en un momento determinado, sino que hay zonas de penumbra. Y esas zonas de penumbra afectaban a la Casa Social Católica. Vivimos de la herencia de la Casa Social en muchos aspectos sociales, por toda la importancia que se ha destacado, pero sin embargo la gente no es consciente de que está pisando una tierra y de que está viviendo probablemente de un testamento espiritual, cultural, económico, social, que ha sido promovido por los hombres y mujeres de la Casa Social Católica y en especial por algunos hombres que han marcado un sello indeleble en la obra de la Casa Social Católica. Creo que está con nosotros aquí, la estoy viendo ahora, María Pilar, en que es hija de un notable hombre de la Casa Social Católica, que era Antonio Planas Utrilla, su padre, pero al mismo tiempo su suegro era Juan Duro González, que fue presidente de la Casa Social Católica desde 1912 hasta 1945. Hasta 1946, perdón, no, 45 porque fue cuando falleció Juan Duro González, un año antes de la muerte de Nevares. Y dicho esto, porque creo que hay que hacer testimonio de la verdad de los acontecimientos y de las personas, yo ahora voy de una forma muy rápida y muy somera a constatar unas líneas fuerza que creo que sí que se plantean en la obra y que pueden ser un elemento de orientación a efectos de leerla. Comencemos por la primera. En la obra de la Casa Social Católica, no solo la de Nevares, sino la del principio, la de la Asociación Católica de Escuelas, nacida en 1881, lo que se percibe dentro de un conjunto inmenso de obras es la dimensión educativa de la persona humana. La Casa Social Católica, la Asociación Católica de Escuelas, tradujo un concepto que es muy actual como urgencia educativa. Hay un cimiento muy débil en la sociedad actual, nos falla la educación. Bien, pues en la Casa Social Católica y en la Asociación Primitiva de Escuelas y de Círculos
esta dimensión fue absolutamente preponderante. Tan preponderante que fue la apertura, fue el vestíbulo de la Casa Social Católica y, por lo tanto, hay que recordarlo. Hay que recordar aquel inicio en un barrio que entonces pues era extremos de Valladolid. Existía un núcleo urbano pues muy cuidado históricamente, pero había unos suburbios de una ciudad que crecía y que no daban precisamente esa imagen. Y en esa zona de Valladolid es donde Francisco Sales Colina decide iniciar unas escuelas en que cuando Valladolid tenía 70.000 habitantes, las escuelas van a albergar el primer curso de 1881-82 a más de 1.000 alumnos, una parte de los cuales eran niños y otra parte de los cuales eran adultos entonces, pero realmente niños, porque abandonaban la escuela y comenzaban a trabajar, y entonces esos trabajadores juveniles eran los que se incorporaban a las enseñanzas nocturnas que entonces se daban. Pero esto es un elemento de esa cadena de la cual yo deduzco que efectivamente la dimensión educativa de la persona era una constante permanente. De hecho, las escuelas se prolongaron. En 1912 aludía el profesor Burrieza al convenio que se estableció entre la Casa Social Católica y los Hermanos de la Salle. Bien, esa alianza duró 47 años, hasta 1960. Y luego esa obra no se canceló, no se cerró, sino que siguió perseverante, pasó por las manos de los maristas unos años, se fueron sucediendo otras órdenes religiosas y finalmente, en la actualidad, reconocemos esas obras en la calle de Ruiz Hernández y en la Plaza de las Batallas, porque hay una fundación, la Fundación Marín Triana, que se incorporó a la Caja como conciliario en 1956 y a la Casa Social Católica, y que ha sido la que ha recibido el nombre para acoger a toda la obra escolar, que ciertamente era un árbol crecido, porque al principio contaban con unos cursos de primaria, había unas clases espectaculares de 90, de 100, de 120 alumnos, pero luego a continuación esto se fue reordenando, se fueron reduciendo los grupos, fue creciendo todo esto y actualmente nos encontramos con una obra moderna educativa, con lo cual cualquiera que diga que la Casa Social Católica ha desaparecido, pues los mismos hechos demuestran que efectivamente no ha sido así. Para rematar esta dimensión hay que recordar no ya el principio, sino un final traumático que fue la guerra civil, porque esa Casa Social Católica que aparece en la portada del libro tuvo que cerrarse porque no había medios económicos para mantenerla. Y entonces hubo un entendimiento con otro padre, Antonio Fernández de Cid, que ya han escuchado la referencia, y ahí es en donde van a nacer las escuelas de Cristo Rey. Porque un hombre, el padre Antonio Fernández de Cid, pasando por las cárceles, visitando a presos muchas veces condenados a muerte, condenados a grandes penas, pues expresaban la preocupación de que sus hijos iban a quedar abandonados. Y el padre Antonio Fernández de Cid recogió esa herencia y dijo: no, yo me voy a encargar de recoger a los hijos abandonados. Es decir, que una línea, la dimensión educativa de la persona. La dimensión comunitaria y social del hombre, considero que es otra línea esencial y que los círculos pues representaron esa función, porque los círculos entendían al hombre en un entorno en que tenía que reunir varias condiciones. Los círculos aportaban formación religiosa, los círculos aportaban un ambiente lúdico y de entretenimiento, los círculos incluían la educación y los círculos pues también se introducían en temas cooperativos dentro de un régimen de solidaridad y de asociación. Pues bien, otra dimensión que podríamos ir enumerando con el reflejo real de las obras que surgieron. Un tercer punto, la activación de la sociedad civil desde el hombre del trabajo, que es lo que magistralmente el doctor Palomares ha descrito y que yo ya no voy a abandonar. Únicamente un tema que a mí me parece muy interesante,
y es que hoy que, por ejemplo, hablamos de las redes sociales, pues las redes sociales ya estaban inventadas porque todo el sistema, tanto de círculos y especialmente de sindicatos, fueron redes sociales con una capacidad organizativa y estructural que permitió que lo que se iniciaba en Valladolid capital se propagase a toda la provincia de Valladolid, y nos encontramos con que se crearon más de 150 sindicatos agrarios, y junto con los sindicatos, cajas rurales. Y por ahí pues hay otra vía interesantísima para seguir la fecundidad de la obra social a través de las obras económicas, como fueron las cajas rurales y la antigua caja de ahorros popular. Y finalmente, una dimensión cultural subyacente a todo este movimiento social. No se ha mencionado la Academia de Estudios Históricos Sociales, pero existió dentro de la Casa Social Católica una Academia de Estudios Históricos Sociales que reunía pues a los mejores especialistas, historiadores, cronistas, archiveros, es decir, una maravilla, y que tuvo pues un tiempo de fecundidad y que luego finalmente acabó de desaparecer por las circunstancias, pero que ciertamente ha quedado constancia en la Biblioteca Nacional y en algunos otros archivos de que existió una fecundidad por parte de aquellos hombres que acometieron esa empresa. La influencia de la Compañía de Jesús, pues solamente basta con dejar a Javier Gurrieza que siga ampliando todo lo que ha dicho y nos pasaremos el día escuchándole. Y por supuesto, en esta historia hay una multitud de hombres y también mujeres que dieron su vida por esta historia. Es decir, que todo esto es un entramado de obras que en el libro verán, porque me he tomado la molestia de hacer una catalogación, y tengo catalogadas 428 obras, ya sean sindicatos, asociaciones educativas, sociedades cooperativas, sociedades mutuales. Hay una diversidad de obras que están perfectamente estructuradas en el libro y que dan una diversidad que hace pensar que estos hombres, cuando trabajaron durante esta época, trabajaban de una forma sistémica, es decir, que trataban al hombre en su integridad y considerando todos los factores de su vida, tanto familiar como social, trabajo y cultura. Y lo hicieron magníficamente en unos entornos complicados. En fin, que como hay que acabar y por otra parte hay que dar ocasión a que el libro se venda, pues yo creo que yo desde luego me lo he pasado estupendamente. Creo que ustedes, escuchando a mis acompañantes y verdaderos maestros también, y yo pretendía suscitarles el entusiasmo por la lectura del libro, porque realmente no es que merezca la pena porque lo dice el autor, sino porque lo que entraña es algo maravilloso que ha permanecido muy soterrado en la historia de Valladolid. Comienza el libro con una pregunta, es la pregunta introductoria de Eliot, un hombre de la literatura y de la poesía, y él se pregunta: si los hombres no construyen, ¿cómo vivirán? La Casa Social Católica encontró, con todas sus virtudes y carencias, una respuesta afirmativa y propositiva, que ha tenido además también consecuencias sociales favorables, dignas de mención, sobre todo a partir de los años 60. Pero como no quiero introducir el índice del segundo libro, pues entonces va a ser mejor dejarlo. Muchas gracias por su atención.